Bueno, estamos ya preparándonos para el estudio bíblico y los hermanos que nos siguen, ¿verdad?, virtualmente. Estamos aquí con un grupo de hermanos y hermanas y los que nos siguen virtualmente. Recuerde que después le puede dar compartir para que otros lo puedan tener y se edifiquen. Nosotros estamos estudiando el modelo de Jesús conforme al libro de Mateo. ¿Por qué? Sabe que los evangelios son 4 evangelios, ya nosotros estudiamos el libro de Juan, pero ahora estamos estudiando los evangelios sinópticos, estamos conforme al libro de Mateo, ya estamos en el capítulo 11 y vamos a ir dando lectura a estos primeros versos. Vamos a leer los primeros 7 versos, ¿verdad? O los primeros 6, ¿verdad? Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de que Cristo le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Este relato contiene 2 puntos bien importantes. Vamos a desmenuzarlo, ¿verdad? Se conoce como la respuesta de Jesús a Juan el Bautista. Este primer versículo de este capítulo está formado por un párrafo de transición entre el segundo discurso y la reanudación del relato. Cuando Jesús terminó segunda vez, ¿verdad? Cuando Jesús terminó de hablar y de estar hablándole a los discípulos. Por lo tanto, entonces relata que Jesús comenzó aparentemente solo una misión de enseñanza y de predicación. Aparentemente, después que Jesús había estado ministrando y haciendo milagros y dando instrucciones a los discípulos, ¿se acuerda que lo había enviado a predicar y ellos habían venido? Pues Jesús se va ahora a enseñar y a predicar, pero da la impresión de como que se fue solo. Y Jesús hizo eso en algunas ocasiones, que se quedó solo orando, o se quedaba solo en un lugar comiendo, o iba solo a una misión. Y esto lo hizo muy probablemente en esta ocasión. Cuando Juan se dio cuenta acerca del ministerio de Jesús, estando en la cárcel, porque acuérdense que Juan había sido apresado porque él le habló con vehemencia y con fuerza y en reprensión al que dirigía la comarca, al rey de la comarca, ¿verdad? Y cuando eso ocurrió, ¿se acuerdan aquel famoso baile que la hija de una de sus concubinas o de la reina le pidió, ¿verdad?, que lo apresaran? Y más adelante le pide la cabeza, por eso que es decapitado. En toda esa experiencia y por todo eso, Juan estaba preso. Y Juan envía a 2 de sus discípulos. Todavía Juan mantenía gente que estaba conectado con él. Entonces envía a 2 de sus discípulos para hacerle una serie de preguntas a Jesús. Y este verso que estamos viendo hoy también aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 7, del verso 18 al 35. Y cuentan que Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús. El profeta estaba languideciendo en una prisión, evidentemente tentado a desanimarse o desilusionado. Estaba pasando por un tipo de, tú preso, está sabiendo que está injustamente allí preso y te sientes solo, y en la soledad pues la mente comienza la persona a desanimarse o a frustrarse o hasta a deprimirse, ¿verdad?, en la tristeza. Y él había presentado a Jesús como el Mesías,
a la nación judía. Ese había sido el ministerio de Juan. Por lo tanto, él había creído que Jesús cumpliría su esperada misión de Mesías. Acuérdense que a Juan, igual que a Judas y a los discípulos, tenían unas expectativas por lo que habían visto en Jesús o porque lo habían presentado como Mesías. Recuerde que Juan vino a anunciar que había llegado Mesías y que se habían cumplido las Escrituras. Pero el concepto que ellos tenían de Mesías era que los iba a librar de la opresión de Roma, ¿verdad? Del opresor extranjero como Roma, liberando a su pueblo del cautiverio. Recuerde que ellos están allí colonizados y en cautiverio. Y entonces, al no ver que eso estaba pasando de esa manera, que era otro tipo de ministración la que Jesús hacía, hablando de cosas espirituales, hablando de la eternidad, hablando de la salvación, hablando del arrepentimiento, porque esa es la verdadera atadura del hombre, el pecado, no son los sistemas políticos, porque ningún sistema político realmente es perfecto. Nosotros que vivimos en lo que se asume como algo perfecto que es la democracia, tú le preguntas al pueblo y el pueblo está inconforme con los gobiernos. Tú haces una encuesta por ahí y por mejor que sean los gobiernos, siempre va a haber una inconformidad porque el ser humano por naturaleza se comporta como inconforme, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, el reino que Jesús vino a predicar, él lo estableció varias veces y lo aclaró. Mire, mi reino no es de este mundo. Yo vengo a tener una liberación espiritual porque eso es lo que el hombre necesita. Lo que el hombre descuidó en el huerto no fue un gobierno. Lo que el hombre descuidó en el huerto fue la relación con Dios. Y por eso que le venían todas estas calamidades y toda esta situación. Entonces, la pregunta que Juan estaba haciendo mediante sus discípulos era literalmente, ¿eres tú el enviado o esperamos a otro? Pues eso es lo que estaba en cuestionamiento. En otras palabras, ¿eres tú realmente el Mesías? Porque los mismos judíos esperaban otro tipo de Mesías. Los fariseos, los escribas, los religiosos esperaban que viniera un rey. Y un Mesías con ¿verdad? Caballo, con un ejército. ¿Sabes? Todavía nosotros como creyentes, cuando hablamos de temas escatológicos, cada uno tiene una visión. Y cada uno ve al Señor de una manera y ve que va a venir acontecimientos y cosas y interpretamos. Si tú te sientas aquí a varios teólogos a interpretar el libro de Apocalipsis, mi hermano, nos coge la madrugada aquí y todo el mundo tiene una visión y una interpretación. Es como yo he dicho, lo peor que podemos tener es sentar 10 abogados juntos a interpretar algo. Porque cada uno tiene es la misma ley, la misma constitución, pero todo el mundo le encuentra algo. ¿Cómo interpretarla? Las escrituras son iguales. Y por eso yo siempre resumo esto para evitar controversia, que Jesucristo es el Señor. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí nos ponemos de acuerdo la inmensa mayoría de las religiones y de los creyentes de cristianismo. Porque si te encuentras con otra religión es otro lío. Pero de cristianismo te vas a encontrar que la inmensa mayoría ahí se conectan. Ahí se crea ese vínculo de que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Salvador, que perdonó todos nuestros pecados. Por eso es que nos llamamos cristianos. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Ahora, cuando esta pregunta se está dando de que si eres el Mesías, si eres el enviado y todo ese tipo de cosas, en lugar de darle una respuesta categórica, Jesús despidió a los discípulos para que volvieran a Juan y le contaran todo lo que habían visto y oído. Mire, le voy a dar el testimonio, ¿verdad? Que los ciegos eran sanados, que los cojos andaban. Era el cumplimiento del papel del Mesías, según lo decía Isaías capítulo 35, el verso 5 y 6. Pero el clímax estaba en la predicación del evangelio a los pobres. Isaías 61, 1, que en griego dice, y a los pobres son evangelizados. Por lo tanto, me imagino que los otros 12 discípulos también comenzaron a compartirle, sí, mire, se sanó, y se salvó, y se restauró aquel leproso, y te acuerdas del leproso tal, y el fulano de tal, y dan los testimonios por ahí corriendo, ve y cuéntaselo a Juan, ve y dile a Juan. Más ellos vieron a Jesús ministrar y ver lo que Jesús hacía. Porque ellos también, aunque eran discípulos de Juan, también iban a las campañas de Jesús, a la administración de Jesús. Una velada alusión al problema de Juan era sugerida en el verso 6.
y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ese verso en griego, tropiezo, es escandalizo. Y lo podemos ver también en el capítulo 5, verso 29 del libro de Mateo. Aparentemente tropezaba sobre el hecho de que Jesús parecía no hacer esfuerzo alguno para establecer su reino mesiánico, como ellos lo querían, ¿verdad? Como ellos lo esperaban, ¿verdad? El Bautista había proclamado: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, el verso 2 lo vimos. Había estado equivocado. Él había advertido que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol que no llevara fruto. Mateo 3:10. El juicio estaba a punto de irrumpir. Él había predicado que el que venía limpiaría su era, recogiendo el trigo en el alfolí y quemando la paja con fuego que nunca se apagaría. Mateo 3, capítulo 12. Juan sabía que Israel estaba listo para cosechar el juicio y él esperaba que el Mesías juzgara a su pueblo. Juan predicó eso, pero Juan lo predicó con la convicción de que eso iba a ser contra Roma o contra los que esclavizaban al pueblo de Israel. Y aunque se lo dirigió muchas veces al pueblo de Israel, se lo dirigió a los líderes religiosos, no al pueblo genérico. Entonces tenían toda esa mezcla de pensamientos en su mente, diciendo: pero ¿por qué el Señor no nos acaba de liberar? Porque ese no era el reino que Jesús vino a establecer. Y esa no era la profecía en sí. La profecía era que venía un libertador a establecer un reino espiritual que sirve para toda la humanidad. Haya socialismo, haya comunismo, haya dictadura, haya democracia suprema, haya las libertades que hayan. Jesucristo es el mismo donde quiera. Entonces, el reino de Cristo es un reino de liberación del pecado. Nos liberta del pecado y nos hace nuevas criaturas y nos hace gente redimida en el nombre del Señor. Amén. Que damos gloria a Dios por eso y bendecimos al Señor. Y qué bueno ir entendiendo. Claro, eso nosotros lo entendemos ahora porque lo podemos estudiar con toda esta experiencia, pero ellos estaban viviendo la escena. Es como nosotros ahora, oiga, traducir esto de la epidemia. Pues cuando esto comenzó hace 2 años atrás, hasta la pastora María, que es una científica y que estaba en un lugar que a lo mejor recibía otra información, estaban todos perdidos. Y hubo gente que pensó que ese era ya el fin del mundo. Yo vi predicadores diciendo: este es el juicio de Dios y cuántas cosas. Hoy en día, 2 años y pico, ya casi para 2 años, ¿verdad? 2 años ya cumplidos en otros lugares, para nosotros, que fue que en diciembre empezó a hablarse un poquito sobre esto. Pues tenemos otra forma de verlo. Pues tenemos una vacuna con 3 dosis ya, y va a poner la 4ª ya. Tenemos tratamiento. Hoy aprobaron, creo que la FDA, una pastilla que ya venían, que puede evitar un montón de síntomas. Y a lo mejor de aquí unos días habrá otros descubrimientos y para el verano a lo mejor esto del COVID será como el dengue o será como un catarro, lo sabemos manejar, pero no es lo mismo que lo analicemos después o como lo estamos analizando ahora, que los primeros días cuando uno veía los lugares cerrados, uno pensaba que iba a ser una debacle. Oye, alguien dice: pastor, pero ha pasado cosas. Claro, pero cuando tú lo miras estadísticamente, proporcionalmente, no estamos hablando de unos porcientos a veces que son manejables. Y entonces, de hecho, hoy en estos días, llevan una semana que ya tiene yo no quisiera ni oír la radio, saturado. Y cuando tú miras la estadística y tú ves la cosa, tú dices: pero si lo que hay es días sin muerte, una muerte, unas hospitalizaciones, 3 en ventilador. O sea, no es la misma historia, pero la ansiedad que produce, ¿por qué? Porque cuando estamos viviendo el episodio, la cosa a veces se vuelve de otra manera. Sin embargo, esto era, y lo traje como una analogía para que vieran, cuando ellos estaban viviendo ciertas experiencias allí, pues tenían al Imperio Romano, tenían aquel grupo de religiosos detrás de ellos, estaba la persecución,
estaba todo eso manifestándose y creaba todas esas situaciones. Ahora, vamos a leer del verso 7 en adelante, vamos a ver hasta el verso 15. Y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús se quedó entonces ministrando, pero hablando de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ahora está citando las escrituras del Antiguo Testamento. El cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, oiga bien, subraya eso, en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque de todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Oiga eso, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta, o sea, una cosa, todo era antes de Juan y después de Juan. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Y aquí hay unas cuantas cosas bien interesantes que me gustaría discutir con ustedes. Después de haber reconfortado a Juan y mandarle una palabra de esperanza a Juan y testimonio, Jesús procedió a honrarle con la más elevada recomendación posible ante la multitud. Les preguntó qué habían salido a ver en el desierto al hacer el largo viaje para el bautismo de Juan. ¿Era una caña sacudida por el viento? O sea, una persona vacilando cobardemente. Todos sabían que Juan había sido encarcelado por su audaz predicación al rey, con valentía. Era un hombre cubierto de vestiduras delicadas, vestido con seda y buena ropa. Todos ellos habían visto a Juan con las más burdas vestimentas. De hecho, Juan vestía que el que lo miraba de momento decía, pero ¿qué rayo es esto? Causaba un impacto, ¿verdad? Con pieles de camello, con un cinto de cuero. Era un profeta. Ese era el mensajero de Dios, el precursor del Mesías, que había sido predicho en Malaquías capítulo 3 y el verso 1. Entonces Jesús encomió a Juan del modo más elevado, le dio un reconocimiento, le dio un standing, le dio un homenaje. Dijo que entre todos los hombres que habían nacido no había uno mayor que él. Tacho, le dio tremenda standing, ovación. Ahora, luego dijo que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y aquí hay varias interpretaciones sobre este asunto. Erasmo y Lutero, que son reconocidos reformadores o teólogos, hicieron sus expresiones. La idea era que Jesús, bautizado por Juan y de menor edad y renombre que el profeta, podía ser considerado el pequeño. Por eso cuando habla aquí del reino, está diciendo que el mayor en el reino, ¿verdad? Cuando dice aquí, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Algunos, como Erasmo y Lutero, pensaban que estaba hablando de Jesucristo. Porque cuando se ve la historia, y Juan el Bautista lo bautiza, le dio, en aquel entonces la gente veía a Juan como el más grande. Pero Juan tuvo que aclarar, no, yo no soy digno. Y por un tiempo se quedó esa imagen de Juan, hasta que Jesús, tomó la fama que tomó. Pero entonces Jesús está explicando aquí este principio, y hay varios teólogos que lo manifiestan de esa manera. El más pequeño, es decir, Jesús como discípulo, es el más grande que él, es decir, Juan el Bautista en el reino de los cielos. Ahora, evidentemente Cristo quería decir que el más pequeño de los cristianos, eso es otra interpretación, es más grande en privilegio que Juan, quien en realidad pertenecía más al orden del Antiguo Testamento. Esa es otra visión que hay.
¿verdad? Que se considera que Juan vino a culminar el Antiguo Testamento, pero los cristianos participaron de la gracia. Y en términos de la gracia, los más pequeños ahora son los más grandes. Porque no tuvieron que vivir bajo la ley, sino bajo la cobertura de la gracia, que es un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Amén. El versículo 12, que es difícil también de explicar, ¿qué significa la declaración? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También para eso los predicadores lo usamos de diferentes formas y maneras, y lo traemos y lo jalamos y pues y nos gozamos y decimos amén. Pero el reino de los cielos es tomado por violencia, arrastrado por la tempestad, es decir, los cielos es tomado por violencia, y arrastrado por la tempestad, es decir, una parte en el reino celestial es buscada, procurada con el celo más ardiente y con los esfuerzos más intensos. Como que alguien buscando cada día conocer más de Dios. Esto parece una interpretación sana a la luz de la palabra introductora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. En otras palabras, solamente quienes con intensa vehemencia lo procuran pueden entrar al reino de los cielos. ¿Ve? Y hay, pues, como de costumbre, diferentes visiones, interpretaciones, pero se trata de la gente que tuvieron que pagar un precio. Buscar a Jesús en aquellos días no fue tan fácil. La gente se gozó por los milagros, por las cosas que pasaron, pero créame que cuando esa gente salían de allí, le caían arriba a esta gente. ¿Es verdad que te sanó? Y es aquello. Bueno, te vieron como interrogaron al ciego, que el ciego tuvo que decir, mire, yo no sé quién era. Yo estaba ciego, no lo veía. Yo solo sé que yo era ciego. Y ahora veo. Búsquenlo en ustedes. Pero lo tenían en acosamiento, lo querían, y así pasó con muchos de los milagros. Ellos querían desmentir los milagros. Y la gente se sentía atemorizada. Es más, yo creo que en parte los 10 leprosos, solamente aquel regresó para dar gracias. Yo me imagino que los otros 9 lo cogieron en el camino, a lo mejor lo amedrentaron. Y no tuvieron la fuerza, la capacidad de decir, no, yo voy para adelante. No todo el mundo tiene esa entereza. Lo hemos visto con esto de la pandemia. ¿Cuántos cristianos todavía lo estamos buscando? Ok. En esencia, los versículos 2 y 13 es dada en Lucas 16, también aparece ese contexto allí, ¿verdad? Aquí aparece que el pensamiento fuera todo el Antiguo Testamento. Cuando dice ahí en ese verso 12 y 13, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, con Juan se acabó todo. Y si quieres recibirlo, él es aquel. Entonces vamos ahorita a trabajar esa parte, la de Elías. Pero todos profetizaron hasta Juan. Por lo tanto, era como si todo hubiese terminado con Juan. Ahí se acabó el Antiguo Testamento. Y con Cristo para acá, Cristo es el punto medio. Con el nacimiento de la iglesia y la gracia, después del sacrificio de Jesús y la resurrección, comienza el nuevo pacto. Comienza la manifestación de la gracia. Y entonces es que nosotros comenzamos a vivir esa experiencia de gracia, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahora mire lo que dice aquí el verso 14. Y queréis recibirlo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mira lo que Cristo sigue diciendo de Juan. Este es el Elías. Cuando para un judío el Elías era lo más esperado, pero había una profecía del Elías que había de venir. Pues Cristo está diciendo, era Juan el Bautista. Y entonces dice luego, el que tiene oído para oír, oiga. Y le estableció esa palabra de revelación porque era fuerte lo que Jesús había dicho. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene.
Así estaban los religiosos y los fariseos acusando. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, que socializa. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo quiso decir? El análisis que Jesús hizo de su generación, que era la generación presente para aquel entonces, esa a la vez era seria, pero jocosa a la vez, y patética también. Dijo que eran como los niños en las plazas, los jóvenes en la plaza, el principal lugar de reunión de la gente de cualquier ciudad de esa época eran las plazas, los centros del pueblo, que se niegan a cooperar con sus compañeros en la música, ya fuera de boda o de endecha, porque las bodas y todas las actividades se celebraban en esos lugares. Pero también con los funerales. Ellos no querían de ninguna manera identificarse, porque Juan era asceta, habían dicho, demonio tiene, por la forma que Juan se vestía, ¿verdad? En la forma que se pronunciaba. Se negaban a lamentar con él. Jesús era una persona sociable que participaba con sus amigos, pero también ellos tenían un veredicto para eso, sobre él. Aquí eres un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, mire, y todavía las cosas, eso se repite todavía. Si una persona es conservadora, seria, comedida, pues dicen que es old fashion, dicen que esa persona es muy radical. Si por otro lado es una persona más amena, sociable, que se expresa, que habla, así como la pastora María, la estoy describiendo casi completamente. Pues dicen que está fuera del orden, que es muy liberal. Pues esto no hay forma de complacerlo. El ser humano no es fácil de complacerlo y por ende lo criticamos todo a veces. Entonces criticaban a Juan y criticaban a Jesús. Y estos religiosos estaban con ese espíritu legalista y criticón. A veces se pasea ese espíritu dentro de nuestras congregaciones. Cuando digo congregación no me refiero aquí, me refiero a todo el cuerpo de Cristo. Se pasea ese espíritu, ¿verdad? Esa situación. Entonces hacemos nuestras críticas y comenzamos a entrar en esas expresiones. Dicen que la sabiduría es justificada, aprobada por sus obras, en lugar de hijos. Pero ambas ideas casi equivalen a la sabiduría que vindican su carácter, son el resultado de su energía creadora, como se ve en la nueva criatura según 2 Corintios 5:17. La justicia, los beneficios de la justicia se ven. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor ahí es bien relevante. Estaba diciendo que por el testimonio de lo que la palabra estaba produciendo en la vida de la gente, ahí estaba la justicia de Dios. Ahí estaba el testimonio. Ahí estaba viendo vidas transformadas, vidas recibiendo, el reino manifestándose, porque la gente tomó esperanza. Mire si la gente tomó esperanza que se olvidó que estaban bajo el cautiverio de Roma. Y se olvidaron de los fariseos y todo, y seguían a Cristo libre. Y tenían paz, y se multiplicaban las comidas, y veían. Si ellos hubieran seguido en esa dimensión. Hubo una pausa, entonces se retoma eso con la iglesia. Una iglesia después perseguida, y la gente con gozo y en victoria. Y el evangelio creció tanto, y tanto, y tanto, y tanto, que tú y yo estamos aquí hoy. 2000 años y pico más tarde. Los resultados del evangelio, con todas las diferencias de visión doctrinal que podamos tener, Jesucristo reina. Amén. Y la gente es feliz, y la gente se sana, y la gente se salva, y sus vidas cambian, y la gente procura la eternidad. Perfecto, no somos, pero reconocemos al Señor. Que pudiéramos estar a un nivel más elevado de fe y de estatura y de gloria. Claro que pudiéramos estar. Claro que sí. Pero, lamentablemente, tenemos altibajas. La iglesia deberá estar a otro nivel de conciencia y reinando y estableciendo el verdadero reino, que es el reino de paz y de orden y de moral y de fe, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Dice amén? Amén.
Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Del verso 20 en adelante dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esa palabra, vamos a ir explicándolo verso por verso, esa palabra que dice reconvenir es, le reprochó. Le sacó, los llamó a capítulo y se sacó en cara esto. Si los milagros que yo he hecho aquí, en Jerusalén, en Capernaum, que era el lugar donde Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? ¡Wow! ¿Por qué no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida? Ya estas ciudades no existían, ya habían sido hasta borradas de la existencia, pero la historia contaba que eran ciudades que se habían vivido una vida loca, una vida como nosotros conocemos de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también que se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza, con luto, que se hubiera visto el arrepentimiento. Y yo a veces veo y retrato ciertos lugares del mundo, y especialmente a veces lugares que nosotros vivimos, que con todo lo que ha pasado, y a veces vemos la gente, yo me acuerdo que la gente decía, cuando aquí venga un terremoto, esto era que todo el mundo se va a humillar y va a buscar a Dios. Cuando vino terremoto, vino huracán, vino pandemia, y todavía hay gente que vive. A lo mejor no vinieron los jóvenes a la iglesia, pero fueron a ver al conejo. Y yo digo, wow. Todavía hay un remanente fiel y una iglesia vibrante en Puerto Rico, pero no al nivel que deberíamos estar. Y hay países que la cosa está peor, ¿verdad? Estados Unidos se ha ido perdiendo mucho en ese sentido. Por lo tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, donde Jesucristo tenía la base de su ministerio, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Hades es lo que se usa para decir lugar caliente o donde era como un crematorio, un incinerador, y también se usa para infierno. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. De hecho, Sodoma y Gomorra fueron desaparecidas de la faz, que era el lugar pues, históricamente, pero no existe como ciudad. Entonces, termino con estos últimos versos. Dicen, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Hace como una oración aquí. Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los educados, de los que tenían estudios, de los que habían tenido estudios formales, y las revelaste a los niños, a la gente simple. Hay gente que está tan educada, con tanta ciencia, tanto conocimiento y tanta sistema, que no puede ver las cosas simples del reino de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Está hablando de la coinonía, de la comunión, del amarre, de la conexión poderosa que había entre Dios Padre y Dios Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¡Wow! Por eso es que nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo revele a Cristo, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, el famoso verso que nosotros predicamos tanto, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cuál es el yugo?
que debemos llevar? El conocimiento de Dios. Porque el yugo que ellos tenían era el yugo de la religión. El yugo del fariseísmo, ese yugo religioso terrible que estaba sobre ellos, era el que ellos llegaban. Ahora Jesús dice, lleven mi yugo, que es el reino de Dios, que es la palabra de Dios. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ves? El evangelio tiene sus situaciones, hermano. Servir a Cristo tiene sus cargas. Esto no es fácil, esto es una vida de disciplina. Fácil sería irse por ahí hoy a vivir la vida loca. Que eso después tiene un yugo más terrible, y lamentablemente pues vemos una persona como este muchacho Pina, con todo su esplendor, con toda su juventud, con toda su fuerza, con toda la riqueza que tiene, no puede comprar su libertad. Espero yo que esto le sirva para un tiempo de reflexión y humildad, y permitirle al Espíritu Santo que le quite ese yugo. Y el yugo del Evangelio, claro, el yugo del Evangelio es que va a tener que renunciar a otras cosas. No es que no se pueda ser rico, tú puedes ser rico y puedes producir y trabajar, pero a veces esta gente tiene doble vida, porque te quieren vender un concepto de Dios y vivir en una vida, living la vida loca. Entonces, yo prefiero el yugo y la carga del Evangelio que el yugo y la carga del mundo. Porque el yugo y la carga del mundo te aprisiona, te aleja de Dios. Entonces tú vives en condenación eterna. Tu espíritu no está libre. Pero cuando tú agarras la carga del Evangelio, ¿ves? Cuando tú sigues a Cristo y tomas tu cruz, pues eso no es es liviano. Eso es fácil, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Ser manso y humilde de corazón. Vivir en humildad y en mansedumbre, amando a Dios, sirviendo al Señor. Y eso te va a traer descanso para vuestras almas. ¿Dicen amén? Amén. Reciben esa palabra, dan gracias a Dios por ella. Oye, terminamos completo el capítulo 11. Yo pensé que íbamos a tomar más tiempo, pero gracias al Señor que lo pudimos manejar. Ya luego entraremos en el capítulo 12. Que Dios añada bendición a su palabra, que te edifique el Señor, que te ministre y que seas edificado. Compártelo y puedes ver esta serie de estudios bíblicos, están todas en mi página de Ricky Rosado o de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón. Entras ahí y ahí vas a ver todos los estudios bíblicos y vas a ver también el canal de YouTube. Aparecen estos estudios bíblicos como Apóstol Ricky Rosado, ahí están las oraciones, ahí están las predicaciones de los domingos. Nada, nosotros nos vamos a gozar este próximo domingo. La gente de la casa sabe ofrendar y sabe traer sus diezmos al alfolí, entrando por la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. Si hay otras maneras de hacerlo, pues vas a nuestra página de la iglesia y ahí también se te dice otras maneras y formas de cómo hacerlo. Sea más que bendecido, paz y gozo, bendecidos a todos y felicidades. Amén.